Hola a todos, bienvenidos a esta nueva cápsula. Hoy les voy a hablar de un tema que, aunque muchas veces parece reservado para abogados, diplomáticos o gobiernos, en realidad influye en nuestra vida cotidiana más de lo que imaginamos: el derecho internacional público. Seguramente todos hemos escuchado noticias sobre conflictos entre países, tratados comerciales, protección de los derechos humanos, cambio climático o incluso sobre organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas. Detrás de todos estos temas existe un conjunto de normas que buscan que los estados puedan convivir, cooperar y resolver sus diferencias de manera pacífica. Durante los próximos minutos explicaré qué es el derecho internacional público, dónde se ubica dentro de las ciencias del derecho, cómo surgió y por qué hoy resulta más importante que nunca. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Para empezar, vale la pena responder una pregunta muy sencilla. ¿Qué entendemos por derecho internacional público? Podemos definirlo como el conjunto de normas, principios y costumbres jurídicas que regulan las relaciones entre los estados y otros sujetos de la comunidad internacional. Su propósito es establecer derechos y obligaciones que permitan mantener el orden, la cooperación y la solución pacífica de los conflictos. En palabras de Valerio de Oliveira Massuoli, el concepto puede estudiarse desde distintos criterios: por los sujetos que participan, por las materias que regulan y por las fuentes de las que emanan sus normas, lo que demuestra que se trata de una disciplina compleja y en constante evolución. Esto significa que no solamente interviene cuando existe una guerra o una controversia entre países, también regula aspectos como el comercio internacional, la protección de los derechos humanos, la conservación del medio ambiente, la migración, el uso de los océanos o incluso la exploración del espacio. Ahora bien, dentro de todas las ramas del derecho, ¿dónde se encuentra el derecho internacional público? Esta disciplina pertenece al derecho público, ya que regula la actividad del Estado frente a otros estados y demás integrantes de la comunidad internacional. Asimismo, uno de los principales debates doctrinales ha consistido en determinar la naturaleza jurídica de sus normas y su relación con el derecho interno. En este sentido, Massuoli explica que las posturas doctrinales más conocidas son el dualismo, que considera ambos sistemas jurídicos independientes, y el monismo, que sostiene la existencia de un único orden jurídico donde interactúan el derecho internacional y el derecho interno. Una vez entendido su concepto, surge otra pregunta importante: ¿quiénes pueden tener derechos y obligaciones dentro del derecho internacional? El jurista Víctor Manuel Rojas Amandi define al sujeto del derecho internacional como aquel que posee capacidad para ser titular de derechos y obligaciones dentro de este sistema jurídico. Además, distingue entre sujetos originarios, que son los estados, y sujetos derivados, como las organizaciones internacionales, aunque también hay sujetos especiales dentro del derecho internacional público, como lo es la Ciudad del Vaticano, la Santa Sede y la Orden de los Caballeros de Malta. Hablemos de los dos principales. Los estados. Rojas Amandi explica que la teoría clásica identifica tres elementos esenciales del Estado: territorio, pueblo y poder o soberanía. También destaca que la soberanía moderna ya no puede entenderse como absoluta, pues actualmente se ejerce dentro del marco del propio derecho internacional y encuentra límites en los derechos de los demás estados y en los tratados internacionales. Esta idea resulta especialmente importante porque demuestra que la cooperación internacional no implica perder soberanía, sino ejercerla de manera responsable dentro de una comunidad internacional. Respecto de las organizaciones internacionales, Rojas Amandi sostiene que son organismos permanentes creados mediante acuerdos entre estados para alcanzar objetivos comunes y que poseen personalidad jurídica propia, aunque limitada a las funciones para las cuales fueron constituidas. Esto explica por qué organismos como la ONU, la OMS o la OMC pueden celebrar acuerdos, emitir resoluciones o coordinar acciones internacionales dentro de las competencias que les fueron otorgadas. El objeto de estudio del derecho internacional público consiste en analizar las normas que regulan las relaciones jurídicas entre los sujetos internacionales y garantizar un marco de seguridad jurídica para la comunidad internacional. La Universidad Internacional de La Rioja señala que esta rama regula materias como los derechos humanos, el comercio internacional, el medio ambiente, los refugiados, el uso de bienes comunes internacionales y otros ámbitos donde la cooperación entre los estados resulta indispensable. También identifica como fuentes principales de los tratados internacionales la costumbre internacional
y los principios generales del derecho. Uno de los debates más interesantes de esta materia consiste en responder una pregunta muy directa. ¿El derecho internacional realmente es derecho? Aquí encontramos distintas posiciones doctrinales. Por un lado, John Austin afirmaba que no podía hablarse de un verdadero derecho sin una autoridad superior que garantizara el cumplimiento de las normas mediante la coerción. Autores como Lasson y Jering desarrollaron argumentos semejantes al sostener que la fuerza constituye un elemento indispensable para que exista el derecho. Sin embargo, Hans Kelsen sostuvo una postura distinta. Para él, el derecho internacional sí forma parte del orden jurídico, aunque sus mecanismos de aplicación sean diferentes a los del derecho interno. Finalmente, Arellano García concluye que, pese a las críticas, la evolución histórica del derecho internacional demuestra un fortalecimiento progresivo mediante la codificación, los tratados internacionales y las instituciones creadas para garantizar su aplicación. Ahora hablemos un poco de historia. Mazzuoli explica que la sociedad internacional evolucionó conforme los estados comenzaron a organizarse políticamente y a establecer relaciones permanentes entre sí. La consolidación del Estado moderno, especialmente después de la Paz de Westfalia, permitió el surgimiento de un sistema internacional basado en la soberanía, la igualdad jurídica y la cooperación entre los estados. A partir de entonces, las relaciones internacionales dejaron de depender únicamente del uso de la fuerza y comenzaron a sustentarse cada vez más en normas jurídicas comunes. En cuanto al origen del derecho internacional, Mazzuoli identifica sus antecedentes en distintas etapas históricas, aunque reconoce que su desarrollo moderno inicia con la consolidación del Estado soberano y continúa fortaleciéndose mediante la celebración de tratados internacionales y la creación de organismos multilaterales. Después de la Segunda Guerra Mundial, este proceso adquirió un nuevo impulso con la fundación de la Organización de las Naciones Unidas y la expansión del derecho internacional de los derechos humanos. Llegados a este punto, quizá la pregunta más importante sea, ¿por qué sigue siendo necesario el derecho internacional público? La respuesta se encuentra en la realidad que vivimos. El derecho internacional proporciona seguridad jurídica a las relaciones entre los estados y ofrece mecanismos comunes para enfrentar problemas que ningún país puede resolver de manera aislada, como el cambio climático, las migraciones, el comercio internacional, el terrorismo o la protección de los derechos humanos. En otras palabras, mientras más interdependiente se vuelve el mundo, mayor es la necesidad de fortalecer las instituciones internacionales y el respeto por las normas jurídicas comunes. Para concluir, considero que el derecho internacional público representa uno de los mayores esfuerzos de la humanidad por sustituir la confrontación por la cooperación. Coincido con la postura de Valerio de Oliveira Mazzuoli, quien sostiene que la evolución del derecho internacional refleja la transformación de la propia sociedad internacional y la creciente necesidad de construir mecanismos jurídicos capaces de responder a problemas compartidos. Como estudiante de Derecho, este tema me permitió comprender que las relaciones internacionales no dependen únicamente de intereses políticos o económicos. También están sustentadas en principios jurídicos que buscan proteger la dignidad humana, la paz, la seguridad internacional y la cooperación entre los pueblos. Aunque todavía existen desafíos importantes para lograr un cumplimiento más uniforme de sus normas, considero que fortalecer el derecho internacional público significa fortalecer también la posibilidad de construir soluciones comunes frente a los grandes retos del siglo XXI. Muchas gracias por acompañarme durante esta cápsula. Espero que esta explicación haya sido útil y que haya despertado su interés por seguir aprendiendo sobre esta apasionante rama del derecho. Nos vemos en la próxima.